Hola, buenos días, bienvenidos a RCJ Reborn. Hoy os quiero presentar a esta cosita que ahí tenemos aquí. Se llama Cristóbal, forma parte de mi colección personal. Es una escultura de Lisa Mark y el kit se llama Julien. A ver, mira, aquí podéis, si os fijáis, viene la firma de la escultora. Uy, los pelillos. Bueno, pues aquí os presento a Julien. Este es el segundo bebé que he hecho y el primero que le hice con el pelito injertado. Se pueden ver un poquito las uñitas. Es que tiene los puñitos cerrados. A ver, Julien. Aquí tiene su pupita de nacimiento, su venita. Julien es un kit que es de brazos completos con el hombro y también de piernas completas al frente. Venía con este cuerpo articulado, porque os voy a enseñar. Venía el kit, lo compré también, que es de Lisa Mark. Venía con el torso completamente sexado en niño. El primer torso que hice. Se lo tengo quitado porque a mí me gusta más de tela, es más blandito y tiene más movilidad, que con el torso se queda más rígido. El torso queda muy bonito a la hora para las fotos y es como más realista para la época así. Yo lo utilizo mucho, ya te os digo, para tema de fotografía, o en verano si le pongo algún peto o algo, pues le pongo más el torso para esa temporada, pero me gusta más, se queda más con más movilidad y con más movimiento sin el torso. Otra cosita que le tengo a Julien, bueno, a Julien y a todos los bebés, que hice una placa, en este caso no es sexada, puede ser tanto para niña como para niño, y a la hora de hacer fotitos, pues le viene muy bien, porque le puedo poner la placa y, a ver, así, espera, y a la hora de hacer fotitos, pues buscándole, utilizo la placa para la foto y para a modo visual. Este kit pues tiene los miembros articulados así, que giran por el tema del torso, para que tuviera más movilidad. Bueno, lo voy a asear un poco, pero primeramente le voy a sacar también algunas fotillos así con la placa. Mira, si pasamos aquí, porque le vamos a hacer una rutinita de noche. Voy a cambiar, porque lo tengo para el modo para el carro. El carro está así un poco arqueado y le tengo puesto la cuña en los pies. Pero como ahora no lo voy a tener en el carro y lo voy a tener sobre plano, pues le cambio la cuña. Esto es un capazo plegable y para carros se utilizan sobre todo para carros gemelares. Es muy cómodo para transportar al bebé. Así que le vamos a poner, y esta cuñita viene, pues ya os digo, por si en el carro se queda muy levantada la cabeza, pues para compensar. Y luego pues si lo tienes a modo de capazo, pues si sales de viaje en el avión o cualquier cosa, pues no ves, se queda esta parte de arriba más levantadilla. Luego le pongo una fundita. Viene con
con lo de para sujetarle la cabecita, con un reductor para la cabeza. Y ahora le voy a colocar el saco, no se lo voy a abrochar del todo. A ver, que no lo pilla bien la cremallera. Y no quiero darle ningún pellizquito. Así, perfecto. No me lo voy a abrochar del todo porque luego vamos a poner aquí a Julie a que duerma. Bueno, pues volviendo a Julie, lo primero que voy a hacer va a ser pasarle la esponjita un poco, la brochita, así. A ver, le voy a quitar de momento el torso. Esto para limpiarle de algunas pelusillas que tenga o un poquito el polvito que haya podido coger. La verdad es que llevo tiempo sin hacerle una rutina a Julie. Que es Cristóbal, vamos, yo lo tengo bautizado como Cristóbal, ¿no? Cristóbal. A ver, lo giramos un poquito. Ya está. Y ahora le vamos a poner el pañalillo. Le voy a poner el mismo que tenía puesto porque está bien. Si es que no lo toco, la verdad. Los toco muy poquito. Me gustaría poderlos tocar un poquito más. Ay, a ver si encuentro tiempo para dedicarme a ellos. Le voy a echar un poco de polvo de talco para que huela. Oh, qué bien huelen, de verdad. Le da un olorcillo muy rico. Así. Y ahora Cristóbal utiliza la talla 1 de pañal. Tiene un tamaño de recién nacido. Bueno, pues aquí tenemos al mozo. Antes de plegarle esto, pues le vamos a poner la placa y le hacemos una fotillo, mira, así para que se le vea el ombliguillo. Así. Y lo ponemos así con los puñitos. Así. Que no se vea mucho el truco del almendruco. Y ahora vamos a ver si le pillamos una fotito. Así. A ver. Pues una vez que le hemos hecho ya una fotillo, pues vamos a pasar a vestirlo. Mira, fijaros qué manos tiene las arrugas. Qué bonito. Mira el dedillo este, vestido ahí entre los dos. Qué bonito es. Y los piececillos. Está súper bien hecho. Es una preciosidad. Vamos a vestir a esta cosita, a esta ricura. A ver. Vamos a apretarle el pañalito. A ver, aquí le ha quedado un poco de... Ya está. Pues mira, le vamos a poner esto que me vino el otro día. Mirad qué cosa más cookie, más bonita. De Circle Lace. Viene con el gorrito, con un baberito, una bandana y con un pijamita. Se lo vamos a poner, pero primeramente, para protegerle los piececitos, le vamos a poner unos calcetines.
Bueno, pues este es el segundo kit que hice. Lo realicé con un vídeo tutorial de un kit de iniciación que compré en una tienda de materiales Reborn. Venía con todos los materiales y este kit lo compré también en esa tienda. Vamos a ponerle el body. El pelito, este es el primer bebé que le hago el pelito injertado. Parece que tiene mucho, en realidad no tiene tanto. Lo que error de principiante y de mamá, porque mi niña se cortó el pelo y me cedió su mechón y utilicé el pelo de mi hija. Y el pelo de mi niña en esa época, bueno, tenía 13 años. Tiene 13 años, sí, y ha sido este año, a principios. En febrero o marzo empecé con él. Pues el pelito de mi niña pues, es más grueso que el que pueda tener un bebé recién nacido. Y le ha quedado pues un poco indomable. Pero bueno, también nacen bebés con el pelito, con una buena mata de pelo. Este ha nacido, vamos, dio muchos ardores. Dio muchos ardores. Ay, Coco, ¿qué quieres? Un poquito de atención tú también, ¿verdad? Ay, ella probando el... Claro, tú pide. Atención a ti también. Qué bonito es. Bueno, ahora vamos a ponerle el pijamita. El pijamita que es de la talla, bueno, pone talla 56. Recién, primera puesta, recién nacido. A los bebés Reborn que tienen el pelito injertado, pues hay que evitar todo el tema este de ponerle mucha ropita y rozarle mucho el pelo porque se le estropea. Este pelo es bastante duro. Al ser natural y grueso, pues se le nota con más fuerza, pero que aún así requieren sus cuidados. El tema de ponerle gorrito y eso pues no es muy recomendable cuando el pelo es así injertado, porque ya os digo que pasa como con los bebés de verdad, que con el roce pues se le va partiendo el pelito, no es que se le caiga, porque por dentro va pegado, va injertado pelo por pelo con una aguja y luego se le pega, por dentro de la cabecita va pegado. Pero del roce pues ya sabemos lo que pasa, con los bebés de verdad también pasa lo mismo. Se les va partiendo y se pierde. Por eso hay que intentar evitar al máximo pues todo el tema ese de roces, de ponerle gorritos, si a una niña ponerle diadema o felpa. Se le puede poner, pero si se le puede evitar, mejor. Luego de estar tumbadito, pues también se puede estropear. La verdad que si el bebé Reborn va destinado a una niña, siempre es aconsejable, una niña mayorcita de 9, 10 añitos, pues es aconsejable que el pelito sea pintado. Si lo va a manejar mucho, es mejor que sea pintado. Pues mira, aquí está el muñequillo. Mirad qué cosita. Que se estira. Bueno, vamos a peinarlo. Para peinarlo yo utilizo agua, un spray con agua,
y le suelo echar una gotita de queratina, pero un par de gotitas, pues para suavizarle el pelito. Esto no le hace ningún daño a la pintura ni al pelo, al revés, lo noto que está ya reseco. Entonces de vez en cuando le voy a echar bastante agua. Lo voy a mojar bastante. Así, no tirar fuerte, así le vamos dando despacito. ¿Veis cómo no tiene tampoco tanto pelo? Esperad, que tiene nudillo. Lo que es que lo tiene indomable, eso sí. Tiene el pelito indomable. Uy. Aquí en el cogote, en la parte de atrás, al estar tumbado, es donde más nudillos se le puede hacer. Pero con un poco de paciencia y con un movimiento así, despacito, despacito, ¿ves? Van saliendo los nudos. Mira, ahí hay otro nudo. Hay otro nudo. Así. Con paciencia. Aquí tiene nudo también, sí. Me parece recién duchadito. No sé si ponerle pinta de bueno. Siempre hay que procurar por donde tenga, fijarse la dirección, cómo fue injertado, y cepillar a razón de su dirección. Nunca a contrapelo, o tratar de evitar a contrapelo. A ver, se le ha quedado la cara muy mojadita. Vamos a coger una gasita. Uy, a ver si. Y le secamos un poco la carita. Mira, también le ha venido bien, porque así se han mojado las pestañas, que las pestañas también son injertadas. Así. Luego, si se le quiere, se le puede peinar con un cepillito de estos suaves. Así. Uy, escucha, mira, una pelusilla. ¿Cuánto tiempo le va a quedar así el pelito? Pues no lo sé, porque en cuanto se le seca, como tiene mucha fuerza este pelo, es muy fuerte, pues en cuanto se le seque, pues... A ver. Los peines que utilizo, si pueden ser sin bolitas de estas, mejor. Es que hay algunos peines que vienen con una especie de bolitas. ¿Sabes? La pelusilla esta blanca puede ser de la toallita, porque como es nueva, puede ser que eche pelusita. Hubiera sido mejor lavarla antes de estrenarla. Como le hemos mojado el pelo antes de ponerle el gorrito, se lo vamos a dejar que se le seque. A ver. Se le seque un poco. Bueno, y ahora le vamos a hacer un bibi. Le vamos a dar un bibi. A ver, vamos a ponerte el babero. Vamos a quitarte el chupe. Así. La bandana.
¿Se te ve el body debajo? Sí, que no lo hemos puesto bien, a ver. Así. Esos cruzaditos. Así. Y ahora el bibe. Te vamos a dar un bibe. El bibe le he hecho 120. Generalmente lo suelo hacer con suavizante, y si le quiero dar un poquito de color utilizo alguna especia, pues como el comino, también con cúrcuma, no sé, cualquier especia que le pueda darse un poco de colorcillo. Esto, como no tenía suavizante, pues para hacer el vídeo de hoy he utilizado leche real. He preparado un biberón como si fuera para un bebé de verdad. 120 de agua con 4 cucharadas de leche en polvo. La tetina la tengo sellada, tanto el agujerito este de aquí como este de aquí. Lo sello con silicona, así no hay fugas, no se escapa. Pues a ver, lo que hacemos es así, así. Uy, fugas de leche, ya está, no pasa nada. A ver, vamos a usar, eso es porque no está bien apretado el aro. Bueno, pues ya está. Con las típicas manchitas de, voy a coger la gasita esta, así, no pasa nada. Si hay fugas no pasa nada, así, así. Y pues mira, ya está el niño para cambiarlo otra vez. Ya está el niño para cambiarlo. Recién puesto y a cambiar. Ya te queda poquito. De los 120 la mitad se te han ido fuera. Vamos a poner el trapito este también. Uy, que se lo come enterito. Vaya campeón. Es que estaba enmayaico. Coche, así está cogiendo. Mira. Uy. No ha dejado una gotilla. Ha dejado una gotilla. Así le sale luego la papada esta que le sale. Así le sale luego. Uy, los pelos. Vamos a echar que eche el gasecillo. Así, gasecillo. ¡Hola! Buen provecho. Muy bien. Bueno, pues ya estás comido y estás limpito, bueno, semi limpito, porque ha sido un poco accidentado este bibi. A ver, ahora se ha quedado frito. Frito. Normal. Esto para echarlo a lavar, pues. Vamos a ponerle el chupete. Así. Uy. No lo quiere, Cristóbal. ¿No quieres tu chupete? Así. Vamos a envolverlo porque se ha quedado frito. A ver, vamos a ponerlo en un arrullo. A ver, uy, la cabecita se le va. Es que es muy chiquitín. Este arrullo me lo hizo una tía de mi niña,
cuando nació ella. Cuando nació pues me hizo unos cuantos arrullos, uno de ellos es este, está hecho totalmente artesanal. Vamos a ponerle chupete. A ver, que con tanto cable. Pues ya está listo para echarlo a dormir. Aquí. No le voy a poner al final el gorrito porque tiene el pelo mojado y me da cosilla. Bueno, pues como podéis ver, Cristóbal ya se ha quedado dormidito. Y también Coco. Ella también se ha quedado dormidita. Al principio lloraba y nos llamaba nuestra atención. Le hemos acariciado un poquito y ya se ha quedado tranquilita ahí también. Es otro bebé que tengo en casa. Bueno, si os ha gustado el vídeo y habéis disfrutado muchísimo con él, no olvidéis darle un like. Suscribiros y no olvidéis de darle a la campanita. Y nada, que muchas gracias por vuestra atención, que nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Hasta muy prontito.